Gimbert Jiménez. Hola, Gimbert. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Que no haya distorsiones, por favor. Carla, Mireya, Freddy, Weimar, por favor. Carla presente, licenciado. ¿Se escucha bien? Ella presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. La otra noche alguien tenía problemas con el audio y quiero que se escuche bien, que todos puedan atender sin problemas. Licenciado, buenas noches. Hola, ¿se escucha bien, Helen? Muy bien, sí, muy bien, Lick. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, un momentito. Aquí. Pasaremos lista. Eva Aguilar. Presente. Muy bien. Verónica Belén. Verónica. Carla Canaviri. Sí, licenciado, presente. Muy bien. Vania Condori. Buenas noches, licenciado, presente. Hola. Gabriel Córdoba. Licenciado, buenas noches, presente. ¿Cómo está el clima en Cochabamba? Está fresquito. Fresquito, ¿no? Aquí también hoy día ha hecho un poco de fresco. Sí. Tú eres técnico superior en comercio y además administración aduanera. Qué bien. Tirsa de la Quintana, ¿está? Tirsa de la Quintana. Ivana Escobar. Ivana Escobar. Verónica Guiteras. Ingrid Herrera. Ingrid Herrera. Gimbert está, ya hemos hablado. Gimbert, ¿en qué trabajas o no estás trabajando por ahora? No, por ahora no estoy trabajando. Ya, perfecto, o sea, a estudiar duro. Marcelo Landa. Marcelo. Noelia Landa. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Noelia. Vilma Mamani. Vilma. Fernando Marca. Fernando Marca. Noelia, tú también estás en Cochabamba. No, en La Paz, licenciado. ¿Estás en La Paz? Porque sí. En tu perfil pusieron que estabas en Cochabamba. Bueno, Fernando no está. Nací en Cochabamba, tal vez por eso. ¿Estás en Cochabamba? ¿Sí o no? No, licenciado, nací en Cochabamba, tal vez por eso. Ah, es por el carnet. Ya. Claro. Marco Antonio Paco. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marco? Helen Rodas. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Helen. Tú también ya tienes preparación en comercio internacional, ¿no? Y además estás como agente aduanero. ¡Qué bien! No, trabajo con agencia de despachante. Sí. Weimar Saavedra. Buenas noches, licenciado, presente. Chachón, ¿no estabas la Sí, el lunes no pude ingresar, estaba de viaje. ¿Cómo está la cosa en Potosí?
Vivo en Oruro, el carnet también es, nací en Potosí, pero vivo en Oruro, soy de Oruro, estoy trabajando en Oruro. Actualmente en Oruro. Sí. ¿En la profesión de ingeniero agrónomo o en otra cosa? Sí, estoy como docente investigador en la Facultad de Agronomía y bueno, estamos también asesorando principalmente a MIPES en cuestiones de producción y estamos queriendo entrar, ¿no?, a la exportación principalmente de quinoa. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Muy bien, entonces esto te va a servir. Sí, sí, muchas gracias. Freddy Sukohayo. Presente, licenciado. Hola, Freddy. Sí, Tú también estás ligado al ramo de comercio exterior, estás en las zonas francas. Sí, licenciado, estoy relacionado con el comercio exterior. Qué bien, qué bien. Carlos Surco. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo está, licenciado? Tú manejas la plata del país. Ya quisiera tener por lo menos algo. Mireya Valencia. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola, Mireya. ¿Tú sales en pantalla o no? No. No. Está bien. Verónica Vilca. Buenas noches, licenciado, presente. Hola, Verónica. ¿Cómo está, licenciado? ¿Estás en Oruro, Verónica? No, nací en Oruro. Estoy acá en La Paz. Estás en La Paz. Ajá. Todo el mundo está en La Paz. Casi. La mayoría. Bien, a ver, para no perder mucho tiempo con la lista, vamos a recordar a los que no estaban. Verónica Belén. Presente, licen. Eso, Verónica. Tienes reloj, ¿no? Sí, licen. A ver, 7 es la cosa, 7:30, perdón. Tirsa, ya llegó. Licenciado, sí, buenas noches. Hola, Tirsa. Dime, ¿trabajas, estudias? ¿Dónde estás? ¿En La Paz o dónde? En La Paz. Sí, trabajo, pero estoy con vacaciones estos días. Ajá. Entonces, estás en La Paz. Perfecto. Y vacacionando con el coronavirus. Valquiria Escobar. Presente, licenciado, buenas noches. Lo mismo, reloj a la mano. Qué bien, Valkyrie. Verónica Guiteras. Verónica Guiteras. No está. Aquí. No está. Ingrid Herrera. Ingrid Herrera no está. Marcelo Landa. Marcelo Landa. Nada. Vilma Mamani. Tampoco. Fernando Marca. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola, Fernando. Estás en muy buena perspectiva respecto del comercio exterior, por lo visto, ¿no? Perdón, licenciado. Que estás bien ubicado, digamos, en el sentido de que están queriendo ustedes, nuestra intención, hacer exportación de productos farmacéuticos, ¿puede ser? Sí, licenciado. Bueno, yo no soy del rubro del área administrativa o económica, ¿no? Yo soy bioquímico farmacéutico, pero tengo interés en tener los conocimientos para saber los procesos, ¿no? En realidad quiero saber cómo es una exportación, más que todo el tema comercio exterior, ¿no? Bueno, esperemos que sea de provecho todo esto. Sí, es algo nuevo que no lo había tocado en mi área, pero todo lo que estoy aprendiendo es muy nuevo y me está sirviendo de mucho, licenciado. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a comenzar.
Muy rápido. Y además para que vean ustedes que esto es fácil. No se olviden que están en el aula como si estuviéramos en un aula normal, por favor. Nos relacionamos, somos amigos, hablamos, preguntamos, pero tampoco podemos patinar mucho. Los temas son en realidad sencillos, así que muy rápido. Recuerden ustedes que estábamos hablando de los contratos que forman parte de una operación de compraventa. Es obvio, ¿no? ¿Dónde arranca todo? Dos personas, dos empresas quieren comprar, vender, se ponen de acuerdo y ahí está el contrato de compraventa. Para poder llevar de un lugar a otro, de un continente a otro, de un país a otro, hay que manejar transporte y entonces se contrata transporte. Ahí viene la importancia del contrato de seguro porque los daños se producen durante el transporte. Esas pérdidas, esos daños son los que cubre el seguro. ¿Hay otros contratos? Por supuesto que sí. En una operación de compraventa hay una serie de actividades que cumplir. Es muy bonito el comercio internacional, participa mucha gente, muchas empresas, gente muy interesante. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. No es aprender lo que dice la lámina, aunque la lámina es bastante clara, no estaría mal que la estudien. Ustedes tienen ahí referencias, todas las láminas están referenciadas y tienen documentos interesantes a los cuales acudir. Por ejemplo, están los Incoterms en el contrato de compraventa, ¿no? El Código de Comercio en la parte pertinente a la compraventa, la Convención de las Naciones Unidas, etc. En cuanto al transporte, ya hemos visto ampliamente, está el Código de Comercio, Naciones Unidas, etcétera, sobre todo para el transporte multimodal. Y en el seguro, les he mandado, lo tienen ustedes puesto en la plataforma, el Código de Comercio, dos pólizas, una mexicana y otra española, que vamos a tratar de leerlas o revisarlas rápidamente, además de las cláusulas del Instituto de Cargamentos, que son las que se usan a nivel internacional, y el Código de Comercio en la parte pertinente al seguro. Entonces, tienen ustedes muy buen material para poder interiorizarse, profundizar, y me gustaría que lo hagan para que así podamos conversar más fluidamente. Y en cuanto a los otros contratos, los contenedores, la carta de crédito, etcétera, todo eso es parte del comercio internacional. Habíamos visto los tipos de transporte, qué acciones están ligadas al transporte, acabamos de decirlo. La importancia de los Incoterms, sí, porque hay un punto importante respecto del seguro. Los Incoterms dicen en qué lugar, en qué momento se entrega la mercadería del vendedor al comprador y, por tanto, al hacerse la entrega, los riesgos de la mercadería pasan de uno a otro. Eso es lo que definen los Incoterms concretamente y, por tanto, tiene su importancia. Hay dos Incoterms que obligan al vendedor a proveer la mercancía con seguro, el SIF y el SIF. Entonces, el seguro es optativo en los Incoterms, excepto los que hemos dicho, el SIF y el SIF. Eso ustedes ya lo saben, lo hemos explicado. Si alguien tiene dudas, simplemente pregunte. Luego hemos visto el contrato de transporte de carga, que simplemente es que el transportador se obliga a llevar la mercancía de un punto a otro y cobra un flete. Pero ese contrato tiene un aspecto importantísimo que es el plazo de entrega, ¿no? El tiempo en el que razonablemente se cumple el transporte. Entonces ya hemos visto las formas de transporte, el multimodal, qué es un operador de transporte multimodal, etcétera, cosas que son relacionadas al seguro. Nos interesa porque ahí es donde están los riesgos, pero no es precisamente algo que nos toque profundizar. Tenemos que dedicarnos al seguro. Pero habíamos hablado de los consolidadores y en la clase anterior había alguien que había preguntado acerca de
cómo funciona esto de la consolidación y desconsolidación. Podemos añadir ahorita una idea más. ¿Quién fue el que preguntó en la clase anterior? ¿Me puede hablar ahorita? Sí, licenciado, fui yo, Fernando, licenciado. Ah, perfecto. Mira, Fernando, en realidad cómo funciona la consolidación y desconsolidación es bien interesante. Son soluciones que se dan en la práctica y que están además puestas en la normativa. Te sugiero que veas de la aduana la resolución administrativa 010415 que está mencionada ahí en la lámina. Al final, procedimiento para el registro y gestión de operadores de comercio exterior, porque los consolidadores son operadores de comercio exterior, como hemos explicado en la clase anterior. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo bonito de la consolidación? El que está mandando mercancía de afuera para Bolivia, que es un consolidador, mete todos los paquetitos chiquititos en un contenedor y los manda a nombre, esto es lo interesante, a nombre del que va a desconsolidar aquí. Es como si el consolidador fuera el importador de todos esos paquetitos. Entonces, ese container, por ejemplo, viene con un bill of lading madre, pero el consolidador extranjero manda también el bill of lading o la carta de porte para cada paquetito y por eso se llaman hijos. Pero es como si el consolidador de afuera estuviera haciendo de vendedor de toda la mercancía del contenedor y el consolidador aquí está haciendo como comprador de todos esos paquetitos. En la ficción, ¿no? Eso no tiene ningún efecto legal. Lo que pasa es que se manda a nombre del consolidador. Pero cuando llega la mercancía, el consolidador tiene 24 horas para avisar a todos los que están involucrados en el transporte, a todos los dueños de las pequeñas cargas, para entregarles, o sea, desconsolidar el despacho. O sea que es así como funciona, no es ningún misterio, no es nada difícil, todos son operadores de comercio. Y también te sugiero que veas como referencia, y ya todos los demás, por supuesto, el glosario de la Ley General de Aduanas, que también define las actividades que cumple un consolidador y desconsolidador. Bien, hemos visto el bill of lading, que el multimodal, que es lo interesante ahora, todo se hace multimodal. Bueno, no todo. Gran parte de la carga que viene a Bolivia no es multimodal. Viene y llega a puerto. Y ahí termina, digamos, el despacho que ha hecho el vendedor. Y le toca al comprador retirar su mercancía del puerto y subirla hasta el país. Vamos a hablar de eso respecto del seguro, porque en lo que hace a paso de aduanas, despachos y demás, ustedes tienen, creo, módulos donde les enseñan esa parte. Bien, hemos hablado de la carta de porte. ¿Por qué hemos hablado de la carta de porte? Porque es el documento que prueba el despacho de las mercancías. Y en esto, para los que no están porque hay varios en la lista que no están en el comercio internacional, no tengan miedo de preguntar, no se repriman, vienen para aprender, entonces pregunten todo. Pero les voy a dar una ayuda a memoria un poco elemental, si ustedes quieren, pero muy útil. Es como ir a la limpieza en seco o a la lavandería. Uno lleva la ropa, entrega la ropa y ahí le dan una boleta donde dice qué está dejando, cuántas camisas, sábanas, ropa de cama, pijamas, lo que sea. Ahí está la lista de lo que se ha entregado. Nos ponen la fecha en que nos van a devolver.
anotan el nombre de la persona que está dejando la ropa, y detrás de la boletita hay una serie de pequeñas condiciones que dice, en caso de pérdida, por ejemplo, se le pagará 7 veces o 10 veces o 5 veces el valor de la factura. Si usted no retira la ropa en tanto tiempo, no nos responsabilizamos. Esa es una boletita de limpieza en seco. Lo mismo es el Bill of Lading, porque no hay un contrato como tal. No es como un préstamo bancario donde hay un documento. No es como una póliza donde hay un documento. Son contratos formales. En cambio, la limpieza en seco o el transporte, que es tan importante, pero se necesita que sea ágil y está normado por las Naciones Unidas y por la legislación de cada país. Entonces es un contrato que no es solemne, es un contrato con muy pocas formalidades, y por eso el Bill of Lading, que es como la boletita de la limpieza, tiene tanto valor. Si yo voy a la limpieza y le digo, mire, me falta una camisa, por ejemplo, la única forma de probar cuántas camisas he dejado es la boleta. Nunca vamos a poder decir, no, yo he dejado adicionalmente una, se acuerda que le he dicho, pero no hemos anotado. No, la única prueba de qué ropa hemos dejado y qué ropa nos están entregando es esa boletita. Eso es un Bill of Lading. Y ahí está el nombre de quién ha dejado la ropa. Si va alguien con esa boleta distinto al que ha depositado la ropa, igual se la van a entregar porque tiene la boleta en la mano, paga y la entregan. Entonces el Bill of Lading es lo mismo si fuera al portador. Ahora el Bill of Lading, claro, tiene muchas más particularidades, no lo vamos a hacer tan sencillo como la limpieza en seco, pero creo que esa imagen les va a servir de mucho, porque así nomás es un contrato que se podría decir que es verbal y que se prueba, porque el Bill of Lading no es el contrato, el Bill of Lading es la prueba del contrato, lo mismo que la boleta de limpieza en seco. Así que es así de sencillo. Lo interesante entonces es que este Bill of Lading es un título valor, representa las mercaderías, confiere el derecho de disponer de ellas al tenedor del título o al que está mencionado en el título. Por tanto, es un título de propiedad y se puede transmitir. Esa mercancía se puede vender durante el viaje, se endosa, y el que tiene el nombre escrito en el Bill of Lading es el que va a retirar las mercancías. Entonces, de ahí viene la importancia de que el Bill of Lading tiene un valor probatorio absoluto. Si hay faltantes de mercancía, daños, etc., ¿cómo le reclamamos al transportador? Con el Bill of Lading. Y si estamos asegurados, el Bill of Lading respalda nuestro reclamo. Hemos hablado entonces de que esa responsabilidad que tienen los transportadores se cubre, y aquí ya hablamos de seguros, con pólizas, ya sea que se trate de responsabilidades contractuales, o sea, el cumplimiento del contrato de transporte, o de responsabilidades extracontractuales, o sea, el daño que se podría provocar a terceros fuera de ese contrato. Ya lo hemos explicado y hemos insistido en que los elementos más claros respecto de las obligaciones del transportador tienen que ver con pérdidas, o sea, cuando se pierde toda la carga, se destruye por incendio, por lo que sea, o daños, que son daños parciales, o por el retraso, que son perjuicios. Las pérdidas y los daños están cubiertos por el seguro, cuando hay un seguro, pero los retrasos no. El seguro no cubre perjuicio, el seguro cubre
daños, no perjuicios. Y de todo esto ya hemos hablado. Entonces, esta fianza que ofrecen los transportadores es precisamente para no dejar desprotegido al usuario o a la víctima en caso de algún suceso que provoque daños, ya sea a la carga o a terceros. Todo esto lo hemos mencionado. Está en la ley de transporte, está en el Código de Comercio, está en las reglas de Hamburgo, en todos los convenios internacionales, en la ley de aeronáutica civil, y está en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, ATIT, que es un acuerdo de alcance parcial, Tratado de Montevideo, suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, etc. ¿A qué se refiere esto? Porque esto todavía no lo hemos tocado, ¿no? Por favor, háganme recuerdo. Creo que esta parte no la vimos. ¿Alguien ahí? Hola. No, licenciado, no lo vimos. No la vimos. ¿Ah? Ya no se nos oye, pero es un poco entrecortado en este momento. Bueno. La importancia crónica, eso es, gracias. Bien, decíamos que después de ver toda la legislación respecto de la obligación que tienen los transportadores de cubrir sus responsabilidades, habíamos visto el acuerdo sobre transporte internacional terrestre, que tiene que ver sobre todo con el transporte carretero con todos nuestros países vecinos. En lo que concierne al seguro, lo que dice el acuerdo de transporte terrestre, al hablar de los aspectos de seguros, establece los montos mínimos de las coberturas y la obligación del control fronterizo, o sea que cada vez que un camión pasa una frontera se controla no solamente la documentación de la carga, de aduanas, etcétera, sino también la póliza de seguro o los certificados, pólizas o certificados. Aquí hay convenios mutuos entre entidades aseguradoras. Por ejemplo, si un camión argentino tiene un accidente en Bolivia, una compañía boliviana atiende el siniestro como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque tiene un convenio con las compañías argentinas. Y lo mismo, si un camión boliviano tiene un accidente en el Perú, una compañía peruana ha de atender ese camión como si fuera suyo y luego arreglará con la compañía aseguradora acá en Bolivia. Todo esto está en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Este dibujo, este gráfico, les va a ayudar mucho porque ya sea transporte aéreo, marítimo, terrestre, nos ayuda a entender el rol del transportador en el manejo de la carga y el rol del comprador y vendedor. Miren, acá tenemos la carga, aquí está la carga sobre el vehículo. Esta carga la pueden asegurar el embarcador, por supuesto, en el extranjero. La puede asegurar o no, ya sabemos que el seguro es voluntario. El seguro de la carga es voluntario. También la puede asegurar el consignatario, o sea, el importador.
Si estamos importando mercancía aquí en Bolivia, el importador puede ir a una compañía ahí cerca de su oficina y asegura la carga. Pero ¿cuáles son los seguros obligatorios de los que estábamos hablando? Hay un seguro de responsabilidad civil por daños a cosas y terceros no transportables. ¿Ve? Responsabilidad civil extracontractual, obligatorio. También hay un seguro obligatorio de tripulantes y pasajeros. O sea, los camiones, los aviones, tienen que asegurar a sus tripulantes y a sus pasajeros. Hay un seguro obligatorio de responsabilidad del transportador por la carga transportada, En cuanto al seguro del vehículo, como es un vehículo privado, el dueño verá si lo asegura o no. Así que tienen ustedes aquí la serie de seguros que suelen participar en el ATIT. Y aquí tienen una muestra de lo que es el formulario que se utiliza. Esto es lo que se presenta en el paso fronterizo. Es lo que está anotado aquí como el certificado de póliza única de seguro de responsabilidad civil del transportador por carretera en viaje internacional. Entonces aquí se anota todo lo que sea pertinente. ¿Quién es el asegurador? ¿En qué país se ha emitido el certificado? ¿Quién es el asegurado? ¿Qué número tiene el certificado? ¿Qué vigencia tiene el certificado? La marca, el modelo y el año del vehículo, el número de chasis, la placa. Certifica, dice que el vehículo cuyos datos se detallan anteriormente se encuentra amparado por un seguro. Bien, acá se pone la ciudad donde se ha emitido, la fecha, firma y sello, etcétera, etcétera. Este es el anverso del certificado y el reverso es este. En el reverso figuran las sumas aseguradas y límites máximos de responsabilidad por vehículo y por evento. Entonces, por muerte, cuando se trata de especialmente buses de pasajeros, ¿no? Por muerte y daños personales. Por daños materiales y el límite máximo por... Entonces, por ejemplo, si fueran daños a pasajeros o a terceras personas, según este certificado, el límite por persona es de 20.000. Si son daños materiales, el límite por el bien que se ha dañado, 15.000 por cada bien, por cada bulto. Y por evento son 120.000, o sea que la sumatoria de todos los daños producto de un siniestro se pagarán hasta 120.000. Entonces, daños por personas, 20.000. Si fuera equipaje, 500 por persona. Por evento, 200.000 en el caso de muerte y 10.000 por persona. Aquí están las direcciones de las aseguradoras que van a atender en cada país. O sea que si hay un siniestro, ya se sabe a qué asegurador hay que acudir y entonces funciona como si fuera un seguro local. Hemos estado en Caracas el mayo de 2014 con valores que se han instalado mayores a los anteriores. Por ejemplo, acá, por daños a terceros no transportados, o sea, responsabilidad civil extracontractual, 50.000 por persona, 30.000 por daños materiales y 200.000 por acontecimiento. En cuanto a los pasajeros, o sea, por
porque los otros eran terceros no transportados. Ahora, pasajeros, 50.000 por persona y 240.000 por acontecimiento. Esto en el caso del transporte de personas, buses. Y para equipaje, 1.000 por persona y 10.000 por acontecimiento. Bien, hay una cobertura de responsabilidad civil por daños a la carga transportada que dice que es no inferior a la responsabilidad civil y legal del porteador por carretera en viaje internacional. Entonces, esos montos tienen que asegurarse con declaraciones por cada viaje, por el valor de la mercancía que se está transportando. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Licenciado, le habla Verónica Vista. Verónica. Sí, licenciado. No sé si me oye bien. Cerrar su micrófono. No, licenciado, quiero hacer una consulta. ¿Quieres una pregunta? Dale. Mi consulta es, si usted nos mencionaba... No se oye bien. Hazme un favor, ponla en el chat y dentro la abro y la leemos, pero ponla en el chat porque si no vamos a perder tiempo. Tu micrófono parece que no funciona bien. Bien. Ahora, en la comunidad andina también hay responsabilidades de operadores de transporte multimodal que están señaladas en las normas supranacionales, decisiones tal y cual, resolución, y los operadores de transporte multimodal tienen que tener una póliza de responsabilidad civil contractual que ampare pérdida, deterioro o retraso, como ya hemos insistido tanto. Entonces, esto está referenciado. Ustedes, como profesionales del comercio internacional, tienen que leer esos documentos. Esos documentos no los podemos leer en clase, pero ustedes, intelectualmente, profesionalmente, tienen a la mano la referencia para poder informarse, leer, estudiar todo lo que estamos planteando acá. Bien, terminemos con esto de las cargas, el transporte, etcétera, porque tenemos que entrar al seguro. Dijimos varias veces que el 80% del volumen del comercio mundial y más del 70% de su valor financiero transita por mar. ¿Qué tipos de cargas se manejan? Ustedes lo saben. Está la carga seca, que son graneles minerales, ¿no? Lo que exporta Bolivia, por ejemplo. Graneles agrícolas, que son los que más bien compramos, aunque también exportamos y ojalá la exportación de quinoa en buenos volúmenes funcione. Está el proyecto, carga de proyecto y carga pesada. Hemos hablado de la carga de proyecto cuando decimos que se trata de máquinas o equipos de gran volumen para minería, para cualquier otro fin industrial o generación de energía, como habíamos visto. Y la carga pesada, que realmente puede ser madera, carbón y otros, ¿no? Y están las manufacturas. Fíjense que las manufacturas son el 15% de toda la carga que se maneja a nivel mundial, y esa es la que va mayormente en contenedores. En cambio, los graneles minerales, por ejemplo, son el 25%, los graneles agrícolas el 15%, o sea, solo los graneles constituyen un volumen extraordinario. En cuanto a la carga líquida, están los aceites vegetales, aceite de palma, soya, Bolivia exporta. El petróleo y sus derivados representan el 26% de la carga mundial marítima. Gas y químicos y otros. Bien, eso se transporta en barcos extraordinariamente diversos y adaptados
a la forma de transporte. Y ahora sí entramos al contrato de seguro de carga. De esto es de lo que tenemos que hablar. El contrato de seguro de carga tiene que ver con seguros voluntarios. Fíjense que lo que hemos hablado hasta ahora eran seguros obligatorios para los transportadores, porque ellos brindan un servicio y en ese servicio pueden haber problemas. El usuario puede verse perjudicado. Por eso la responsabilidad del transportador se asegura obligatoriamente. En cambio la carga, como es privada, negocio entre privados, si quieres lo aseguras, si no, no. Lo normal es que se asegure, porque habría que ser muy descriteriado para hacer un negocio y luego perderlo todo en un solo viaje. Entonces, la gente sí suele asegurar y vamos a ver cómo se hace. ¿Qué es el contrato de seguro, entonces? Muy sencillo. Fíjense, así como el transportador se obliga a transportar en un plazo determinado por un flete y entregar todo bien, completo, el seguro se obliga a indemnizar en caso de un daño. Esa es la obligación que adquiere el asegurador, pagar si es que hay pérdidas y daños. Y el asegurado, ¿qué obligación tiene? Pagar la prima. Ese es el contrato de seguro. Entonces, ¿quiénes son partes en este contrato? El asegurador, que asume los riesgos comprendidos en el contrato. Todos los riesgos, si es una póliza amplia, o algunos riesgos, si es una póliza restringida. Y la otra parte es el asegurado, que es la persona titular del interés, es decir, la persona que tiene interés económico en esos bienes, cuyos riesgos toma a su cargo el asegurador. A veces hay otras personas que actúan como tomadores del seguro. Por ejemplo, un banco que hace crédito sobre la importación o exportación de la mercancía tiene interés económico en que esa mercancía llegue bien y puede tomar un seguro. Lo normal es que le diga al propietario que tome un seguro por el 110% del valor de la mercancía. En caso de siniestro, ese banco, por ejemplo, será beneficiario. O sea que no es parte del contrato de seguro, porque no ha tomado el seguro lo ha tomado el dueño de la mercancía. Pero como el banco ha financiado la operación, entonces el beneficiario en caso de pérdida es el banco. Así funciona el contrato de seguro. Hay un tomador o un contratante que pide la póliza para proteger la mercancía. Hay un asegurador que es el que va a indemnizar en caso de siniestro y a veces, como en el caso de una carta de crédito, un financiamiento a la operación, el beneficiario puede ser un tercero. Es importante señalar que en el seguro de daños, que es el seguro de transporte, se puede asegurar cualquier riesgo excepto los que estén excluidos. Eso depende de la póliza que vamos a negociar. Pero queda un poco al aire la pregunta de ¿qué es riesgo? Bien, ¿qué es riesgo? Es el suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. Es lo que puede suceder o no, suceso incierto. Si se produce, hay un siniestro y el seguro paga. Si no se produce, todos contentos. Otro aspecto importante del que vamos a hablar mucho es el interés asegurable. Es facilito. El interés asegurable es el interés económico lícito.
O sea, cuando alguien tiene interés económico sobre el bien que se está asegurando. El principal que tiene ese interés es el propietario, por supuesto. Pero el vendedor, por ejemplo, durante un tiempo es asegurado hasta que entrega la mercancía y traspasa los riesgos. Entonces, el vendedor tiene interés asegurado. El comprador, desde el momento en que recibe la mercancía y le traspasan los riesgos, tiene interés asegurable. El banco que financia la operación tiene interés asegurable. Entonces, interés asegurable es un interés económico lícito que vincula a las personas con el bien expuesto a riesgo. Les aconsejo que mediten, que repasen, que estudien este concepto del interés asegurable. Es facilito. Lo principal que tienen que acordarse es interés asegurable, interés económico. Eso es fundamental. Interés asegurable es interés económico. Pero ¿cómo se define ese interés económico? Un interés económico lícito, porque, por ejemplo, no se puede asegurar contrabando, tampoco se pueden asegurar bienes ajenos cuando no hay un vínculo que nos ligue a esos bienes que queremos asegurar. Así que es sencillita la definición de interés asegurado. Y para remachar esto que estamos diciendo, tres conceptos sencillitos también. Conceptos que tienen que ver con la materia del seguro, el objeto del seguro y el interés asegurado. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se asegura? Lo que se asegura son personas, bienes y patrimonio. En el caso nuestro, lo que estamos asegurando directamente son bienes, mercancías. ¿Qué se asegura? En el seguro de transporte, bienes. ¿Contra qué se asegura? Contra pérdidas o daños por riesgos pactados. ¿Qué riesgos? Pueden ser todos los riesgos del transporte o algunos riesgos del transporte. Cuando se habla del objeto del seguro, el objeto del contrato, estamos hablando del propósito del contrato de seguro. En términos jurídicos, objeto de un contrato significa el propósito, finalidad, intención que se persigue con ese contrato. Pero eso ya está en lo jurídico. Lo importante es ¿qué se asegura? Mercancía, bienes. ¿Contra qué se asegura? Contra los riesgos pactados en la póliza. ¿Por qué se asegura? Aquí viene lo que decíamos del interés asegurable. Se asegura porque hay un interés económico lícito en las cosas expuestas a riesgo. Esto ya vimos lo de las cargas y aquí un pequeño repaso sobre algunos buques para que ustedes se den cuenta de cómo es el manejo de semejantes volúmenes de carga a los que nos hemos referido. Este que está acá es un buque de los antiguos, pero todavía a la izquierda, arriba, con esos mástiles que tienen la cubierta, que más que mástiles son pivotes de grúas para cargar las bodegas. Son barcos ya anticuados, pero se utilizan mucho en el cabotaje en las costas de todos los continentes para unir poblaciones de un mismo país, por ejemplo, ¿no? Entre un puerto y otro. También podrían servir para comercio internacional, pero más se utiliza para cabotaje. Acá tenemos uno parecido a ese, pero ya más moderno. Cumple la misma función.
traslada toda clase de carga en cabotaje mayormente. En este cuadro a la derecha arriba tenemos un granelero. Fíjense, toda la cubierta no son más que depósitos con unas tapas gigantescas donde ahí se pone el mineral, el trigo, la soya, lo que tenga que ser. Productos químicos, si es que estamos hablando de líquidos acá, fenol, amoníaco, gasolina. Fíjense que tiene tanques para cargar separadamente. Son como pequeñas cisternas sobre la cubierta. Este roll-on o roll-off es para transportar vehículos. Este, por ejemplo, carga hasta 1.600 vehículos. Es como un parqueo flotante. Ahí entran los vehículos y se los traslada de un continente a otro para vender. Eso era la Hyundai, los chinos, todo el mundo traslada vehículos en este tipo de barcos. Incluso se puede trasladar carga en camiones. Los camiones entran a estos roll-on, roll-off con el contenedor y todo por sus propios medios. Aquí no hay grúas ni nada por el estilo. Luego están los barcos de carga refrigerada, están los barcos de gas licuado, están los barcos petroleros, los buques especiales, estos que sirven para trasladar esta carga de proyecto a la que nos referíamos y que no va en contenedor, ni en bodega, ni en granelero, tiene que ser un buque especial que tenga plataformas y espacios destinados a esas cargas tan complicadas como suelen ser esas. Y en la parte inferior vemos acá un portacontenedores vacío. Acá hay uno que está en el puerto descargando con todas las grúas que hacen el servicio, y aquí vemos a uno en plena navegación. Entonces, ¿por qué nos ocupamos de señalar los tipos de barcos? Porque cuando estudiemos la póliza, especialmente la póliza inglesa, tenemos que entender que se refiere a todo tipo de cargas. Así que estas imágenes nos van a ayudar a ver esa parte. Me interesa mucho también mostrarles este manejo de la hidrovía que hay entre Bolivia y el resto del mundo, saliendo acá desde Santa Cruz, Puerto Quijarro, Jennifer y todo eso por el canal Tamengo, que nos conecta acá en Puerto Aguirre, Puerto Jennifer. El canal Tamengo es un pequeñito canal porque no tenemos acceso al río Paraguay. Bolivia no tiene acceso al río Paraguay en ese lugar. Tiene que atravesar un canal de un par de kilómetros, si no me equivoco, para poder salir al río Paraguay. Y ese canal es de propiedad brasileña. Claro que el Brasil permite el uso, hay que dragarlo con frecuencia para que las barcazas puedan surcar el río, pero ahí es donde está el problema, y por eso se quiere hacer un puerto en lo que llaman Puerto Buch, que sí es un acceso directo de Bolivia sobre el río Paraguay. Bueno, en el río Paraguay atravesamos todo el Paraguay, todo el país Paraguay. Asunción está aquí, y seguimos bajando a la Argentina, Corrientes, Reconquista, Santa Fe, San Martín, San Lorenzo, Escobar y Buenos Aires, que está aquí. Este lugar, que se llama Nueva Palmira, es un puerto que el Uruguay nos permite usar, igual que Rosario en la Argentina, con ciertas facilidades, sobre todo para hacer el acopio masivo de soya, que luego se va a poner en buques graneleros transoceánicos para poder llevar a Colombia, a Europa o a cualquier otro lugar del mundo donde exista
compradores. Las barcazas están ahí en la foto, vean ustedes cómo es lo que se llama un tren de barcazas. Hay un empujador y varias barcazas que hacen el trayecto por el río Paraguay. Bien, entonces creo que ya tenemos un panorama cabal de lo que es un contrato de compraventa, cómo funciona el contrato de transporte, en qué se transporta, en qué volúmenes, qué tipo de transportes hay, etcétera. Y entonces, ¿cómo aplicamos la póliza? Vimos que en la póliza hay el asegurado y el asegurador, y que lo que hay que mover son los bienes, las mercancías. Eso es lo que se asegura. ¿Qué es lo que se entiende como póliza? La póliza es la denominación con que se conoce al contrato de seguro. Cuando el contrato de seguro está escrito, firmado, con nombre, apellido, con todas las condiciones, ahí tenemos una póliza. Una póliza de seguro. ¿Qué se define en una póliza? En una póliza se señalan los riesgos que se han transferido. O sea, ¿son todos los riesgos o son algunos riesgos? Ahí habrá que anotar qué riesgos son. Normalmente en transportes todo se hace más fácil porque se habla de pólizas de todo riesgo o libre de avería particular, que es un término un poco anticuado, pero útil, sirve para entender. La póliza de todo riesgo, clarísima, su nombre lo dice. En cambio, las pólizas libres de avería particular o de cobertura restringida solamente cubren accidentes al medio de transporte. No cubren robo, no cubren abolladuras, raspaduras, no cubren pequeños accidentes, no, solamente accidentes a la mercancía no cubren. Si los daños provienen de accidente al medio de transporte, recién juega la cobertura. Esas son coberturas restringidas. En cambio, las de todo riesgo van a cubrir cualquier cosa que le suceda a la mercancía durante el transporte. Entonces, ¿qué es lo que hace la póliza? Señala qué riesgos se han transferido, todos o algunos. También la póliza fija los términos en que el contrato tiene aplicación. Una póliza es un contrato diferente al de transporte. El transporte hemos dicho que es un contrato simple, casi, no podemos decir que es verbal porque hay el bill of lading, ¿no? Pero es un contrato no solemne, es un contrato simple, de mutuo acuerdo. La póliza también es de mutuo acuerdo, pero ya tiene más formalidad, tiene que estar escrito. Las condiciones del contrato de seguro tienen que estar escritas necesariamente. Esa es la póliza. Entonces, en ese contrato escrito, que suele ser largo, tiene muchas cláusulas, se señala en qué condiciones se va a cumplir la cobertura, hay definiciones que se entiende por esto, por el otro, hay posibilidades de introducir algunas cualidades específicas respecto del manejo de la carga, etc. Finalmente, la póliza, además de todo ese clausulado, establece el procedimiento para liquidar siniestro. Eso es una póliza. Dice qué riesgos se cubren, qué riesgos se excluyen. 1. 2. Bajo qué condiciones funciona el contrato. 3. En caso de siniestro, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que contiene una póliza, lo que se define en el contrato. Y las pólizas, para eso, lo que tienen son partes también, las condiciones generales, que son estas, los
términos en que el contrato tiene aplicación, ya vienen impresas. Son como entrar a un supermercado de seguros. Las compañías tienen las pólizas ahí para automotores, para desgravamen, ya están escritas. ¿Qué seguro quiere usted? Tal, listo, van a la estantería, sacan la póliza. Pero en esos enlatados hay que poner los datos del contrato particular que se está haciendo y por eso ya se habla de las condiciones particulares. Aquí, al enlatado, se le suma un clausulado para identificar quién es el asegurado, qué carga se está asegurando, de dónde a dónde, entre qué fechas y todas las demás características de la mercancía que se está amparando con la póliza. Y si queremos algunos arreglos adicionales, como por ejemplo cubrir guerra o alguna otra de las exclusiones, vicio propio, exclusiones de la póliza, se hacen anexos. Anexos que también tienen que ver con el plazo de aviso del siniestro, anticipo del 50% del valor de la pérdida y otras condiciones que se pactan entre las partes. Eso es una póliza. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Por favor, no se repriman para preguntar, especialmente los que por primera vez están aproximándose al comercio y al seguro. Licenciado, tal vez no es una consulta mía, pero no sé si han leído la consulta de Verónica Vilca Jiménez. Perdón, de nuevo. Hay una consulta en el chat de una compañera. Ajá, ya. A ver, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Un momentito. ¿Dónde surge la obligación de una cobertura de seguro, siendo que los únicos que obligan este hecho son el CIF y el SID? Es decir, por daños de responsabilidad civil, tripulantes y pasajeros, responsabilidad civil del transportador. Bien, interesante pregunta, Verónica. A ver, pon atención. Son dos cosas diferentes. Lo que nosotros estudiamos en este curso es el seguro de la carga, o sea, el seguro que cubre los daños y las pérdidas de la carga. ¿Quién toma ese seguro? El dueño de la carga. Ahora, fíjate bien, cuando hablamos de seguros de responsabilidades, no estamos hablando ni de la carga ni del dueño de la carga, estamos hablando de los transportadores. Estamos hablando de las empresas que tienen camiones, de las líneas navieras, de las líneas de aeronavegación. Esos transportadores, o el operador de transporte multimodal, que también es un transportador que se hace cargo de todo el viaje. Bueno, quien quiera que sea el transportador, adquiere obligaciones hacia los dueños de la carga, porque tienen responsabilidad sobre la carga que manejan. Y adquieren responsabilidad hacia terceras personas que eventualmente podrían resultar dañadas por los vehículos o por la carga. Entonces, insisto, tienes que diferenciar porque me parece que tienes una confusión. Una cosa es el seguro de la carga y otra cosa es el seguro de responsabilidad que tienen los transportadores. Ahora vayamos a SIF y a SIP. El vendedor
hace un contrato de compraventa con el comprador. Y en ese contrato de compraventa, el término SIP de Incoterm, si es que ellos quieren usar Incoterm para el contrato de compraventa, ¿no? En el término SIP se impone una obligación al vendedor de contratar un seguro de todo riesgo por las razones que ya dijimos. La mercancía, en el término SIP, suele entregarse en el interior del continente, casi podríamos decir cerca del destino final. Lo que quiere decir que esa carga viaja por diversos medios hasta el punto de entrega y se suele utilizar para carga diversa, manufacturas y otras. Entonces, esa carga está expuesta a daños, a robo, etc. Y esa es la razón por la que se le pide que haga un seguro de todo riesgo. En cambio, en SIF, que es carga puesta en puerto, en el puerto de llegada, generalmente SIF se utiliza para graneles, para carga masiva, que no está expuesta a robos, a raspaduras, ¿no? Carga masiva. Lo peor que puede pasar es que se hunda el barco. Entonces, solamente se compra un seguro restringido, limitado a pérdida total, por ejemplo. Eso está en los Incoterms. Vincula al vendedor y al comprador respecto de la carga. No tiene nada que ver con los seguros obligatorios que se exige a los transportadores por sus propias responsabilidades contractuales y extracontractuales, que ya han sido explicadas y espero que las hayas entendido bien. Finalmente, la obligación que nace de los Incoterms no es una obligación jurídica. No hay ninguna ley que obligue a usar los Incoterms. Los comerciantes en el mundo utilizan los Incoterms no porque estén constreñidos o que tengan necesidad de hacerlo porque la ley lo exige. Ninguna ley exige el uso de Incoterms. Los Incoterms son una práctica universal. Es algo que la Cámara Internacional de Comercio pone a disposición de los comerciantes para que ellos utilicen en su beneficio. Ustedes ya saben lo que son los Incoterms, términos de comercio, donde dicen en cada caso qué tiene que hacer el comprador, qué tiene que hacer el vendedor. Eso facilita la negociación para no tener que fabricar, imaginarse, redactar cada vez un contrato de compraventa que puede ser complicado. En los Incoterms ya se sabe qué tiene que hacer uno y otro. Y eso ayuda muchísimo a agilizar la negociación. Pero los Incoterms no son de uso obligatorio. Entonces, ¿por qué decimos que el Incoterm SIP y el SIF obligan al vendedor? Ese es un punto interesante. Cuando el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo en hacer un contrato, y cuando ese contrato se perfecciona, cuando el comprador acepta los términos del vendedor y el vendedor acepta los términos de pago del comprador, cuando llegan a un acuerdo mutuo y el contrato se consolida, se perfecciona, en ese momento el contrato adquiere fuerza de ley entre las partes. Un contrato ya obliga a ambos
cuando se han puesto de acuerdo. Entonces, si el vendedor ha utilizado el término SIP, el contrato le obliga a conseguir un seguro de todo riesgo. Si el vendedor ha perfeccionado un contrato bajo el término SIF, el contrato le obliga a tomar un seguro de mínima cobertura. Entonces, la obligación de asegurar nace del contrato, no de los Incoterms, porque los Incoterms no son ley, no son normas, no tienen obligatoriedad de ninguna clase. Pero cuando yo tomo un Incoterm y lo convierto en contrato, entonces ese contrato adquiere fuerza de ley entre las partes. Ahí nace la obligación. Veo que lo entendiste, Verónica, porque has escrito en el chat. Y está muy bien, porque todo lo que acabamos de decir también les sirve a los demás. Sigamos entonces. Y si alguien tiene otra pregunta, por favor, háganla. ¿Qué información tiene que contener la póliza de transportes? La información fundamental está relacionada con, obvio, ¿no? Datos del tomador, asegurado y beneficiario. O sea, ¿quién es el que está tomando o comprando la póliza? El asegurado, el tomador si fuera alguien que no es propietario de la mercancía, asegurado si es el propietario de la mercancía y el beneficiario si es que hubiera un banco o alguien por medio. Datos de la mercancía asegurada, la calidad de la mercancía, de qué se trata, ladrillos, joyería, granos, muebles, el número de bultos y marcas, pueden ser turriles, barriles, cajas, paletas, etc. Origen y destino del viaje, de dónde a dónde cubre la póliza. Si fuera desde, no sé, desde Shanghai hasta Oruro, así tendría que estar en la póliza. Fecha de inicio y terminación del viaje asegurado, o modo de precisarlas aproximativamente. En transportes, las fechas no son tan fatales como en los seguros de incendio o de automotores, o el SOAT, por ejemplo, ¿no? Todos esos seguros comienzan a las 0 horas de tal día y terminan a las 24 horas de tal día, y no hay vuelta que darle. En cambio, en transportes, la duración del seguro es más flexible. La póliza dura lo que dura el viaje. Un viaje hecho en periodos razonables, sin retrasos significativos, sin retrasos perjudiciales. Los negociantes, los comerciantes tienen que tener eso en cuenta. Muy difícil poner en una póliza de transporte indefectiblemente a las 0 horas de tal día. No se utiliza esa modalidad porque no se puede. En el transporte siempre hay imponderables y la carga puede llegar a veces un poco antes, a veces un poco después. Hay que tener eso muy en cuenta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, ya lo dijimos, que el retraso es dentro de cierta tolerancia, dentro de cierta razonabilidad. No puede ser que la demora sea de meses, o demasiadas semanas o meses. Eso es inaceptable. Bien, capital asegurado y riesgos cubiertos, o sea, cuánto vale la mercancía que estamos asegurando y qué riesgos cubre, todo riesgo o algunos riesgos. Eso tiene que estar anotado. El nombre del transportador y su domicilio.
Si es un OTM, bueno, estará el nombre del OTM. Y si es una naviera o una empresa de transporte terrestre, tiene que estar el nombre del transportador. La prima y su forma de pago, o sea, cuánto es lo que cuesta el seguro, y la forma de pago, que es al contado. Cuando es un viaje, es al contado. Después vamos a hablar de las pólizas flotantes, pero cuando es un solo viaje, se paga al contado anticipadamente. Y otras cláusulas, de acuerdo con las disposiciones del título 3 del Código de Comercio, ustedes tienen en la plataforma el título 3 del Código de Comercio. Entonces, aquí están las cláusulas adicionales, ¿no? Y anexos, que se suscriben para modificar, complementar, renovar o rehabilitar el contrato, etc. Todas las particularidades del contrato están en los anexos y en las condiciones particulares. ¿Cuándo el contrato de seguro es nulo? El contrato de seguro es nulo cuando tiene por objeto el contrabando o el comercio ilegal. Y las declaraciones falsas o reticentes también hacen nulo el contrato. ¿Qué es la póliza simple y qué es la póliza abierta? Aquí entramos a esto de las diferentes pólizas. Una póliza simple o por viaje es la que asegura un único cargamento, un solo viaje, ¿no? En inglés le llaman single or special policy. Es lo más normal, lo más frecuente. Es la forma usual de contratar el seguro. La prima se paga al contado. En cambio, una póliza abierta, flotante o por un tiempo, es cuando se toma una póliza para varios embarques, para varios despachos. Por ejemplo, la fundidora de vino exporta estaño y va fundiendo, va exportando, pone el estaño en camiones, lo saca a los puertos y de los puertos llega a sus destinos. Y eso es durante todo el año. Es lo mismo. Entonces, no va a tomar una póliza para cada camión. Es muy complicado, es un trámite administrativo que se puede facilitar con una sola póliza. Una póliza abierta o flotante o póliza de tiempo, que también se llama open cover o floating policy. Asegura varios cargamentos. Es un contrato global para despacho continuo, generalmente en camiones, de bienes previamente descritos. Entonces, ¿qué es lo que hace el asegurado, la empresa de viento? Cada que sale un camión, manda un email al seguro y le dice, está saliendo el camión con tal número de placa, conducido por tal persona, con tal número de carnet, haciendo el trayecto desde Oruro hasta Antofagasta, o desde Oruro hasta Hilo, o desde Oruro hasta Arica. Pondrá todas esas particularidades del despacho. La empresa de Vinto podría tener un contrato de seguros por un año, donde va a exportar, qué sé yo, 20, 30 millones de dólares en lingotes de estaño. Pero ese seguro, que es por 30 millones de dólares, no va todo junto. Cada camión tendrá un límite. Se pone un límite por embarque, digamos de 100.000, 200.000 dólares como máximo. Esa es la forma de manejar un seguro flotante. Otro ejemplo que puede servir para eso es el de un supermercado. Un supermercado importa mayonesas, escobas, artículos para el hogar, etc. Un supermercado no importa automóviles o piezas y partes para aeronavegación o tractores o computadores, no. Un supermercado trae artículos para el hogar. Y ahí entra una variedad infinita de lo que todos podemos ver en la estantería. Mayonesas, alambres, jabones,
dentífricos, qué sé yo. Y eso viene de Chile, de la Argentina, del Perú, y se abastecen las estanterías. Se toma una póliza de seguro por lo mismo, 20, 30, 50 millones, 5 millones, lo que tenga que mover el supermercado en un año, pero el embarque por camión tiene un límite, $30,000, $30,000. Muchas compañías ni siquiera piden la declaración del despacho porque confían en que se está haciendo un negocio de buena fe y la mercancía va llegando, etc. En el momento que hay un siniestro, se hace la verificación del caso, se verá cuántas mayonesas se han roto, cuántos ketchups faltan o cuántas escobas están en mal estado y se paga. Así funciona una póliza abierta o flotante. ¿Qué es lo interesante en esto? Que la prima, como es para todo el año, no se puede pagar al contado. Se hace generalmente un depósito del 60% de la prima global y el resto se va pagando a medida que va pasando el tiempo, los camiones van llegando, etcétera, hasta que se agota el capital contratado. Al final se harán las cuentas. ¿Se llegó a transportar realmente $5 millones en el año? Quizás sí, quizás no, pero para eso están las cuentas. Y se ajustará la prima al valor verdaderamente transportado por todos los camiones. Entonces, se paga un 60% de pie y el resto se va pagando a medida que se van cumpliendo los últimos transportes. Cuando termina el contrato de seguros al finalizar el año, se cierra la cuenta. Si quieren, renuevan o se van a otra compañía, eso ya dependerá de las partes. Creo que no hay mucho más que decir, es muy simple, una póliza flotante. Hay empresas de transporte que ofrecen seguro para el transporte terrestre cuando el asegurado lo efectúa con sus propios camiones. O sea, no es que está contratando una empresa de transporte, sino cuando lo hace con sus propios camiones. Hay empresas grandes que tienen sus propios medios. O cuando un transportista mueve carga de terceros, pero quiere ofrecerles una cobertura básica, o sea, una cobertura por accidentes al vehículo. Yo te hago el transporte de tu carga, no te preocupes, la voy a manejar bien. Y te ofrezco una cobertura mínima. Si el camión choca, se vuelca, se incendia, lo que sea que le pase al camión y la mercancía sufre daños, mi seguro lo paga. Ese tipo de seguro es una póliza flotante que toman los transportadores y se conoce como block policy. No estoy seguro que la manejen en Bolivia con este nombre, pero sí conozco empresas de transporte que ofrecen seguro a sus clientes bajo diversas modalidades. O sea, no solamente responsabilidad civil, que es muy limitada, sino cobertura del valor de la carga, cualquiera que sea asegurado. Entonces, esa es la forma de cubrir en las pólizas simples y en las pólizas abiertas. Ya estamos a punto de llegar al final de esta partecita. ¿Qué pasa si se dan discrepancias en la póliza? Yo compro una póliza, quiero cubrir X mercadería, doy mi nombre, hago todo lo que hemos indicado ahí. Qué mercancía es, de dónde a dónde, y cómo está embalada, qué peso tiene, qué volumen tiene, etc. Me entregan la póliza y de pronto encuentro que hay alguna cláusula que no me gusta mucho o que no estoy de acuerdo
o que yo quiero ampliar, que yo he pedido que la cobertura sea más amplia, etcétera, y no está ahí lo que yo he negociado. Entonces, tengo que leer mi póliza, por supuesto, revisarla, y si encuentro que la póliza no concuerda con lo convenido o lo propuesto, en ese momento tengo que decirle al asegurador, oye, la póliza que me has dado no refleja lo que yo he pedido. Tengo que hacerlo rápido. Tengo 15 días para hacerle notar al seguro que la póliza no está bien. El seguro recibe mi reclamo, porque hay que hacerlo por escrito. Si no dice nada, quiere decir que ha aceptado las modificaciones, las correcciones que yo estoy planteando. Pero también me puede contestar y me puede decir, señor, las condiciones que usted pide son inaceptables y por eso hemos emitido la póliza así y esa. Bueno, es lo que pasa con cualquier contrato. El seguro también tiene que responder en 15 días. Esto es una previsión. No suele suceder. Cuando uno toma una póliza, el suscriptor en la compañía siempre pone cuidado para que vaya todo lo que estamos pidiendo. Pero si surgiera algún problema, sepan ustedes que se puede corregir, pero hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo en los primeros 15 días. Y para terminar, aunque creo que no, son las 9, y lo que viene es bien interesante, solamente les voy a mostrar, y ustedes lo tienen. Es un certificado de seguro emitido en el exterior, en este caso en la China. Un certificado de seguro, que es como si fuera una póliza emitida acá en Bolivia. Tenemos que verla con detalle y por tanto la dejaremos para el viernes. Si no hay preguntas o algún comentario, por favor, o algo más en el chat, ¿no? Ya no hay nada más. Así está. No, quiero... Esto. Perdón un momentito, pero... Esto es lo que quiero. Antes de despedirnos. Verónica Guiteras. No viene. Ingrid Herrera. ¿Está Verónica por ahí? Estoy presente, licenciado. Estoy con problemas en mi audio. Ya, pero Verónica, yo voy a tomar esto como media asistencia porque la clase comienza a las 7 y les pido a todos, por favor, que comencemos puntuales. Que vamos a considerar, pero no lo voy a hacer en el futuro. Ingrid Herrera. Ingrid. No está Ingrid. Marcelo Landa. No está. Vilma Mamani. Tampoco. Ok. Verónica, nos vemos el viernes, pero a las 7. Y a los demás, hasta luego. Buenas